Muy buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y es un placer estar con ustedes. Hoy tenemos una charla muy especial. Está con nosotros Antonio Cardiel, quien es autor de este gran libro que es Héroes de Leyenda, que es la historia de una banda de rock mítica, Héroes del Silencio, y que nos va a platicar justo pues de ese trabajo que ha hecho a través de entrevistas, a través de una recopilación y un material inédito, sobre todo por unas fotos que ahora también nos va a platicar. Hay alguno que es público y algunos pósters muy interesantes, pero bueno, hay cosas que nos va a compartir para lograr hacer este gran texto de una gran banda que es Héroes del Silencio. Adelante. ¿Cómo estás, Antonio? Que estás desde España. Primero que nada, gracias, ¿eh? Muchas gracias Gracias a y vosotros. bienvenido. Muchas gracias. Oye, Dime. cuéntanos porque, a ver, tienes otros textos que has publicado que están pues desde la cuestión de novela, tienes algunas también otras participaciones desde series de televisión y algunas otras cuestiones que no necesariamente se acercan a este libro que hoy tenemos con nosotros, ¿no? Que es más testimonial, más una biografía, más una cuestión de contar qué fue esta banda y bueno, pues a propósito que si no mal recuerdo el mes pasado estaban cumpliendo, ¿no? 25 años de que pues se terminó. Entonces cuéntanos, Antonio, ¿cómo es que te acercas a hacer este proyecto? ¿Qué fue lo que te motivó? Me motivan varias cosas. Primero que cuando me planteo escribir un libro, hay veces que sí, que efectivamente hago ficción pura, relato, novela, pero hay otras veces que me interesa investigar sobre temas reales. Había escrito algún libro de viajes, algún libro sobre el Pirineo aragonés aquí en España, alguna pequeña biografía de personajes menores. Y bueno, dándole vueltas a la posibilidad de hacer un proyecto, me interesó volver a ese registro de escribir sobre algo real y dándole vueltas a ver qué algo real me podría servir a mí para servir de fondo de un libro, pues se me ocurrió hablar con mi hermano. Recuerdo que fue el verano del 2017 que fui a su casa, me dejó los libros que tenía sobre héroes y vi que hasta el momento se habían escrito algunos y estaban muy bien, pero faltaba una aproximación más cercana a la banda, más intimista, más basada en confidencias y en entrevistas que no se habían dado hasta el momento. Y bueno, esas fueron las razones, lanzarme a escribir un libro en homenaje a una banda que sigue perdurando después de tantos años de mi actividad. ¿Qué es lo que crees que ha hecho que perdure a pesar de que ellos ya no tengan como tal pues este trabajo promocional como banda? ¿Qué encontraste de esos rasgos, ¿no? De la propuesta musical, haces alusión a muchas canciones, ahorita os hablas de cada capítulo que está organizado, a diferencia de otras semblanzas, otras biografías de alguna banda también de música, estas tienen como estos hallazgos o estos momentos especiales de la banda. Entonces, platiquemos, ¿qué encontraste en primera instancia que los hace únicos? Yo creo que el repertorio que componen a lo largo de su carrera es lo que los hace irrepetibles. Un grupo de música, el legado fundamental es las canciones que componen. Ellos hicieron 4 álbumes y un mini LP, armaron unas 60 canciones aproximadamente, y de las cuales yo estoy convencido de que podíamos nombrar 30 que son auténticos himnos, que se siguen escuchando continuamente en las radios, en las televisiones, en las plataformas. Los aficionados yo creo que incluso siguen creciendo. Me ha llamado mucho la atención estos días que he hecho algún acto de firma en España, ver acercarse a chavales muy jóvenes con un ejemplar del libro y quedarme muy sorprendido, porque claro, dices, tú no pudiste vivir la época de Héroes y tampoco incluso la época del 2007 cuando hacen la gira de regreso. Y es verdad, es una banda que sigue estando muy viva. Yo lo achaco sobre todo al tema de las canciones, que son inmortales. Realmente consiguieron cerrar un repertorio que pocas bandas puede decir lo mismo. Adicional a esto que mencionas, que sí coincido contigo, quienes crecimos, bueno, no es que sean de mi época, pero crecimos de cierta manera y seguían, ¿no? Seguían escuchándose y luego, bueno, ya después con la carrera como solista de Bunbury, bueno, pues también algunos hemos seguido también esta trayectoria. Pero, ¿qué más crees? ¿Que había más opciones también para las bandas de expandirse y hoy se pierden con tantos grupos o que a lo mejor algunos otros grupos se parecen a otros y que esto que mencionas, pues que los hace originales hacía que tuvieran esa expansión y esa también promoción, incluso en México, ¿no? Que también, bueno, en México son, pues, así, leyenda. Es la música y son las letras de Enrique de Bunbury. Son muy especiales. Todos los que habéis escuchado sus canciones, yo estoy seguro que no hay dos seguidores de la banda que tengan la misma versión de lo que quiere decir una letra de una canción de Héroes. Son muy poéticas,
tienen un mensaje un tanto críptico que admite muchas interpretaciones, y si conjugas el factor de la lírica de las canciones con la música, la imagen tan potente que siempre han tenido ellos, desde que empezaron en Zaragoza en el año 85, siempre fueron buscando una manera de diferenciarse con la imagen, esa actitud, a veces un poco arrogante incluso, que se les veía sobre los escenarios. En fin, los factores que explican el que sea una banda tan importante son distintos. Yo creo que en pocos casos se dan esta conjunción que llega a que ellos armen un rock and roll realmente singular. La música que tiene unas características propias. Yo no creo que haya habido bandas que lo siguieran. Es muy difícil seguir el estilo de los del Silencio. Es un rock a la vez de duro, es muy melódico y está acompañado de unas letras y de unas melodías vocales muy singulares. En fin, yo creo que es una serie de factores lo que lo explica. Incluso esto que mencionas de la voz, sí, no se parece a ninguno. Y cuando, bueno, algunos aventurados que lo hacemos en karaoke, difícilmente llegamos a las notas, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunas cosas. Tu viaje lo inicias en un verano, ¿no? Ya lo mencionabas, con esta que te comparte tu hermano, estas biografías que ya se habían hecho, pero a la par, ¿de qué otro material te la valiste? ¿Hiciste algunas entrevistas? ¿Hiciste algunas aproximaciones? Porque también creo que tu texto es mucho más, vamos a decir, cercano y también tiene ya episodios posteriores a. Entonces, si quieres hablarnos también de esta investigación posterior a esa lectura que tú tuviste en ese verano de 2017, si no me recuerdo. Sí, yo lo que hice fue preparar, en primer lugar, preparé una especie de guión de lo que iba a ser el libro a base de las lecturas que pude localizar, los libros que se habían editado sobre la banda, prensa, revistas, todo lo que cayó en mis manos me sirvió para hacerme un esquema bastante extenso de la historia del grupo, que fue el que utilicé para hacer las entrevistas. Más o menos me dieron unas 40, 50 horas cada uno de los tres músicos que participaron. Mi hermano incluso un poco más por esa confianza que tenemos de siempre, y dejaron acceder a parte de sus archivos personales. Allí había muchas cosas interesantes, contratos con discográficas, contratos con managers, había diarios de gira personales que eran inéditos, había grabaciones también nunca escuchadas sobre procesos de estudio de Avalancha cuando estuvieron en Benasque y en Inglaterra haciendo las preparaciones del disco. En fin, entre las entrevistas, el material inédito y la estructura que yo había preparado para hacer una guía de trabajo del asunto, pude conseguir reunir unas 1.500 páginas de borrador, pues, llenas de muchas novedades y de muchas de cosas que la gente no sabía y que son, ya te digo, novedades en el sentido de que hasta ahora habían permanecido algo ocultas. Ahora, mencionas también que, bueno, son 1.500 páginas, bueno, no me imagino tener que escribir todo eso y seleccionar, pero también tú como hermano tienes también como esta cercanía para también tú tener tu propia percepción y tu propia historia de la banda. Eso también está también como que, como este, ¿cómo le podemos dar? Como este andamiaje que puede dar a todo lo que también recopilaste. No sé si esto también lo quieras Sí, compartir sí. porque se me hace muy interesante. Claro, es que yo creo que das en el clavo totalmente, porque es esa cercanía que yo tuve con la banda desde el principio. Mi hermano entra en octubre del 85 y mi hermano y yo compartíamos la habitación en la casa familiar. Entonces, toda la música que él escuchaba o que escuchaba yo la compartíamos. Lo que leía yo, lo leía él. Guitarra, yo aporreaba la máquina de escribir. Entonces, en el momento que él entra en el grupo, yo tengo información ya directa sobre la banda y empiezo a verlos en conciertos, tanto en Zaragoza como en algunos pueblos alrededor de la ciudad, donde empiezan a salir en el año 86, 87, a hacer sus primeros pinitos en el escenario. Entonces, claro, yo, al ser un testigo directo de esas primeras etapas, sobre todo del 85 al 91, luego ya salen a girar por Europa y luego pasan a América, empezando por México, y se me hace mucho más difícil poder verlos, ¿no? Pero esa cercanía es la que me da pie a buscar un tono en el libro intimista. Es decir, como tuve mucha confianza con ellos y la he recuperado en las entrevistas, me he permitido semificcionar a veces algunas fases del libro, porque, a ver, estando tan cerca, yo lo conocía, me ha permitido pretendía llevar al lector dentro de un camerino, o dentro de un estudio de grabación, o dentro de un local de ensayo. Es como si yo los acompañara. Venid conmigo que os voy a llevar de gira con héroes. Nos metemos en la furgoneta, vamos al hotel, vamos al backstage, hacemos la prueba de sonido. Voy describiendo todo porque yo lo viví muy de cerca en aquellos años.
Eso ha sido la gran ventaja también, creo yo, a la hora de enfocar el trabajo. Ahora, ¿podrías dar como tu descripción? Porque, bueno, el único ausente es Enrique, ¿no? Pero podrías también darnos como esta descripción cuando eran parte o sea, de héroes y ahora post de los integrantes, o sea, ¿qué feeling te deja después de hacer también las entrevistas? Porque por un lado los viviste ya en la cumbre, ¿no? Como estrellas y demás, y ahora posterior, por ahí dice, ¿no? García Márquez que uno cuenta la historia como desea recordarla. Entonces, me interesa mucho saber cómo tienes esta definición cuando ellos están en esta cima y ahora posterior a propósito de las entrevistas para consolidar tu libro. Claro, bueno, con mi hermano la relación ha sido siempre sostenida y habitual, por razones obvias. Aunque yo vivo en Barcelona y él en Zaragoza, nos vemos con mucha frecuencia y compartimos todo, las experiencias de cada uno, nuestros trabajos respectivos, y estaba muy al día de él. Lo que ha sido muy, muy bonito, a mi modo de ver, ha sido entrevistar a Pedro y a Juan, porque hacía 25 años, bueno, 25 años no, los vi hasta el 96 y luego en la gira de regreso, en España tocaron en Zaragoza, en Sevilla y en Valencia, y también los vi. Pero bueno, mi relación había sido muy, muy, muy esporádica y muy distante. Apenas habíamos tenido contacto en 25 años. Y recuperar eso ha sido muy interesante, ver cómo viven ellos ahora, cómo están cada uno en su casa con sus actividades, cómo viven o han vivido la experiencia de Eros y qué les queda en la memoria a cada uno. Eso ha sido quizá la parte más bonita de todo el trabajo. Estar 50 horas con Juan o con Pedro, ni que decirte que con mi hermano ya las estoy siempre, ¿no? Pero con ellos dos ha sido pues recuperar antiguas sensaciones, lo pasábamos muy bien cuando teníamos 25 años menos y hacíamos estas giras, bueno, hacían las giras y yo iba con ellos y ya te digo, de lo más bonito que me ha pasado ha sido catar cómo están ahora, qué sienten, cómo recuerdan el pasado. Es verdad que la memoria a veces es caprichosa, pero bueno, como yo me tomé la molestia de guiarlos a través de todo ese territorio, a base de la documentación que había reunido, hice como una guía para guiarles un poco también a ellos y que no se me desmandaran, ¿no? Pero bueno, lo más bonito ha sido recuperar el contacto humano con Juan y con Pedro. Esta guía que mencionas la verdad, o sea, me interesa saber en qué consistía, a lo mejor algo histórico o preparaste así momentos, que es un poco como veo que está tu índice y los capítulos, para que también aquellos que no han pues leído y no tienen ni idea del libro que estamos hablando ahora, justo esto que es Héroes de Leyenda, que es basada en esta historia de una de las bandas más emblemáticas de rock en español, que es Héroes del Silencio, pues se les antoje, ¿no? Adentrarse a tu historia. Claro, leyendo todo lo que cayó en mis manos, hice un relato cronológico. Simple y llanamente decir, bueno, el día uno pasa esto y el día uno pasa lo que pasa, ¿no? Eso fue como un punto de arranque. Realmente lo utilicé para procurar no dejarme nada en el tintero y tocar todos los aspectos que yo creía que merecía hablar en el libro. También es verdad que a la hora de seleccionar ese material, tú también lo enfocas según los intereses narrativos que van surgiendo. Te das cuenta de que no puedes contar absolutamente todo lo que ha pasado o todo lo que te dicen, porque sería un libro tedioso, sería como una especie de listín de acontecimientos. Y no se trataba de eso, se trataba de conseguir analizar la vida de la banda y extraer como las líneas narrativas más importantes, que era lo que realmente importaba en la vida del grupo, pues las relaciones entre ellos, o con la prensa, o con los fans, los productores, el afán de componer canciones y cómo hacían las canciones, cómo las grababan, cómo las interpretaban después en las giras. En fin, yo escogí varias líneas narrativas que fueron las que me sirvieron de guía a la hora de entrevistarlos y de luego plantear la narración del libro. Ahora, creo que también la importancia de conjuntarse como grupo, ¿no? Porque tienes, o sea, el bajista que es tu hermano, ¿no? Tienes el guitarrista, pero también tienes yo cuando pienso también en héroes, no puedo pensar en, o sea, sin esta parte importantísima de Pedro con la batería. O sea, que creo que también es una combinación que se oía también diferente y se oía hasta incluso como media futurista, yo recuerdo. Hay algunas canciones que tú mencionabas, algunos álbumes y demás, pero hay canciones que son emblemáticas, Antonio, y creo que o sea, desde el primer sencillo y hasta la fecha, creo que esas canciones tienen vigencia porque son letras que si vemos son como historias en sí mismas, pero que una historia puede encajar con historias, no solamente la típica de rock, ¿no? Que puede ser amor, desamor, no, sino de esa crítica social.
Sí me gustaría, Antonio, que hablaras de esto pensando también en nuestra audiencia joven, que quizás nunca ha escuchado quiénes son los héroes del silencio y mucho menos saben de estos éxitos de los que ahora nos vas a compartir. Sí, bueno, la primera canción que ellos componen es Olvidado, nada más y nada menos. Es una canción emblemática en su trayectoria. Y la segunda es Héroe de leyenda también. Imagínate cómo arrancan Enrique y Juan, que en principio estaban con el hermano de Juan, Pedro Valdivia, empiezan componiendo esas dos pedazos de canciones, ya metidos en una especie de onda siniestra del rock, con unas letras oscuras, surrealistas, llenas de imágenes cargadas de oscuridad. Que son la seña de identidad de lo que seguirán haciendo a lo largo de los años. Enrique seguirá siempre escribiendo letras que bordan el surrealismo, el sueño, siempre relacionándolo todo con la pasión, con el conflicto humano, con el lado un poco más negativo de las relaciones, ¿no? Eso es el lado dramático de sus letras. Pocas letras hay en Enrique que sean de celebración, por decirlo Así así. es. Recuerdo que, por ejemplo, que Agosto sí que es una canción de celebración, que celebra la mezcla interracial, en cierto modo, pero hay muy pocos ejemplos en su poesía, en sus letras de este tema. Entonces, es verdad que las letras tienen esa tendencia, que además hace que sean especialmente suculentas de cara al lector, porque admiten muchas interpretaciones. Es lo que te comentaba antes. No hay dos seguidores de la banda que interpreten igual una letra de Enrique Bunbury. No, no los hay. Es muy difícil. Yo incluso me planteé en un momento determinado intentar hacer el ejercicio de interpretar sus letras y vi que era casi imposible. No, no merecía la pena porque ibas a meter la pata seguro. Y luego como él al final no me concedió las entrevistas y de todas maneras, él nunca ha hablado de sus letras. Es curioso porque jamás ha desvelado qué se esconde detrás de cada letra. Ni siquiera lo sabían sus compañeros. Yo a veces hablando con Juan, con Pedro y mi hermano, les pero a ver qué quiere decir la letra de, no sé, por ejemplo, se me ocurre, malas intenciones. De, bueno, creo que era un amigo suyo, que tenía un problema, pero no me hagas mucho caso porque esto era una cosa de Enrique. Él lo hacía y no nos decía nada. Y efectivamente, fue muy hermético. Esa conjunción entre el hermetismo poético de las canciones y las músicas tan maravillosas que pergeñaba Juan con esos arpegios tan increíbles, esos riffs tan increíbles, acompañado por Joaquín y Pedro en la base rítmica, que también aportaron su enorme grano de arena, hacen de ese repertorio algo que perdura y que además es digno de que se fijen en él las nuevas generaciones, más allá de lo que es la música ligera o el pop sustancial o el rock and roll clásico, que tiene letras también siempre algo estereotipadas. Ellos fueron por un camino difícil porque les costó llegar a la cumbre y yo creo que es un camino que merece la pena explorar. Claro. Ahorita mencionabas cómo es la aportación o qué es lo que integra cada uno de ellos. Mencionabas a Enrique Bunbury con ese talento en la composición, con ese también talento en la interpretación. Pero en el caso de los demás integrantes y que sí tuviste acceso, ¿cuál es esa aportación que hacen? O sea, esa también interpretación a tocar esa batería, en ese bajo de tu mismo hermano. ¿Qué es lo que descubriste también de ellos? Que también es interesante. Descubrí que cada canción de la banda es un ejercicio de colaboración extraordinario. Es decir, todos aportaban algo. Algo. Es verdad que, por ejemplo, lo normal en la música de los del silencio es que Juan Valdivia aportara él o los arpegios de arranque de un tema. Llevaba el local de ensayo y tenía una melodía en la cabeza y la tocaba. Si les gustaba a los demás, se ponían a trabajar sobre ella. Entonces ya iban desarrollando la canción, las diferentes partes. La primera estrofa, el estribillo, la estrofa, el puente, siempre en orden. Empezaron a trabajar de principio a fin. Una labor común, porque es verdad que Juan hacía las guitarras, pero Enrique aportaba las melodías vocales. Tela marinera, lo que son las melodías vocales de Héroes del Silencio. Joaquín hacía las melodías de bajo, y las melodías de bajo eran las que le servían a Enrique para hacer sus melodías vocales. Se fijaba más en el bajo que en la guitarra. Y Pedro sustentando todo el andamiaje con los ritmos y texturas de la batería. Yo creo que era una labor que hacían los cuatro, que es verdad que Juan aportaba los riffs más importantes y los arpegios, y que Enrique ponía tanto a las letras como la particular forma de cantar, pero entre los cuatro se iban avanzando siempre. No hubo ninguna canción en la que uno de ellos se sintiera incómodo. En cuanto uno se sentía incómodo en una canción, la abandonaban. O, si se sentían incómodos con un estribillo o una estrofa,
lo dejaban, lo descartaban. Y de esa manera democrática fueron avanzando. ¿Hay algo, Antonio, que, no sé, te hayan pedido ellos que lo contaras y que fuera, porque yo veo este texto justo para fans, pero también lo veo para alguien que de pronto escucha una canción de héroes y diga, ok, los voy a buscar, como suele pasar, y me aparezca esta recomendación de este libro. Entonces, que ellos hayan dicho, sabes que en esas entrevistas hay cosas que sí es importante que la gente sepa de nosotros, porque ya nos has dicho, el tema de las letras no es posible porque ni los propios integrantes no conocen el trasfondo de ellas. Y bueno, a lo mejor pudiera sugerir alguna anécdota y todo, pero no es el caso porque Enrique, insisto, es la ausencia clara de este libro. Pero sí, por ejemplo, no sé, Juan, Joaquín, o sea, a lo mejor Pedro te decía, sabes que esto sí debe quedar ahí y que es ese testimonio. En general no pasó porque, como te he explicado al principio, yo conocía bien la historia de la banda porque mi hermano me lo iba contando, aparte de que yo fuera testigo de diferentes eh, periodos de actividad del grupo. Pero sí que hubo algunos casos de esto que tú me comentas. Te puedo poner un ejemplo que es el de Juan Valdivia. Llegó un momento en las entrevistas que quería contar lo que le pasó en la mano, porque fue un tema bastante dramático para él y bastante incomprendido en el entorno del grupo y lo que iba alrededor. Me refiero a managers, técnicos, discográfica. Él empezó a sufrir una distonía focal en la mano izquierda que le impedía tocar la guitarra correctamente. Un tema muy gradual que empezó con unos calambres muy esporádicos cuando componían Avalancha en Inglaterra, en el High Wycombe, y fue evolucionando esa enfermedad hasta hacerle casi imposible hacer solos de guitarra durante la gira de Avalancha, que terminó en el 96 en México y en otros países de América. Y esto no lo había contado nunca, siempre había guardado silencio absoluto sobre este tema. Yo sabía que él había tenido dolencias en la mano, pero no conocía a fondo la problemática que tuvo. Y me lo contó descarnadamente. Yo recuerdo que fueron unos días especialmente duros para él, porque por primera vez iba a contar lo que le había pasado en la mano, que todavía es para él un problema actual que sigue teniendo. Y ahí Juan se abrió muchísimo. Yo se lo agradecí mucho porque me permitió hablar de esto y que se comprendiera por qué él, después de la disolución de la banda, no ha tenido una carrera en solitario. Que esa es justo otra de las preguntas, ¿no? Pareciera que Enrique es el que tuvo como ese despegue o ese apoyo también, porque el libro también hablas de disqueras, hablas también de un poco del tema negocio, de la música y cómo se dan esto, hablas de una gran gira en España, o sea, hablas de muchos conceptos que también quienes quieran saber más sobre el día a día de una banda enmarcada en estos años, ¿no? Los 80s, 90s, bueno, pues pueden conocer perfectamente qué pasaba, que hoy creo que a la distancia, Antonio, pues es muy diferente, ¿no? Es muy distinto. Hombre, yo creo que básicamente las historias se repiten. Todas las bandas nacen, todas las bandas procuran darse a conocer, procuran tocar en directo, quieren grabar de alguna manera su repertorio para que quede tanto en un registro que quede en el tiempo y para que sea escuchado por el público y que luego pues, se enfrentan siempre a los diría, los diablos o los demonios que hay en el mundo de las discográficas y de las promociones de conciertos. Siempre es un tema que hay mucho dinero, que se mueven muchas historias y es complicado manejarse allí. Sí que es verdad que cambia, pues sí, la manera de hacer a las personas hoy cambia. No tenemos ya casi álbumes en sentido estricto. Ya casi nadie hace un álbum como entonces, un vinilo con sus canciones, aunque ahora vuelve un poquito también, ¿no? Se buscan plataformas. Pero en la sustancia, yo creo que lo que les pasó a los héroes, bueno, su vida meteórica y su derrumbe, no deja de ser una historia que se repite día tras día en otros grupos, tanto de entonces como de ahora. Pero sí hay unas anécdotas, Antonio, que sí me gustaría también que las compartieras, porque está desde, espero que todos sepan la palabra que voy a decir, pero desde meter a un sobre un cassette, ¿no? Y mandar unas pistas, hacerlas llegar, producirlas, y luego también el que llegue, alguien las escuche, te mande llamar, que era como más, ¿cómo le podemos decir? Pues rústico, artesanal el asunto, de que alguien pues llegara a una disquera con una IR y le conociera y entonces ya te llamara y demás, no, no ahora, o sea, ahora creo que te pueden hasta encontrar, no sé, en YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma y al contrario, van y te encuentran. Entonces,
esa parte también creo que es interesantísimo ver ese proceso que dijiste, o sea, no fue fácil. Si hay todo, pues una historia detrás de escribir, presentar, bueno, grabar, llevar y no íbamos con otro y así, y decisiones también muy interesantes. ¿Quieres también compartirlas? Mira, ellos cuando funda el grupo Juan Valdivia en diciembre del 84 y empiezan a trabajar, en octubre del 85 su hermano deja la batería y entran Pedro y mi hermano Joaquín como bajistas y batería, hasta que consiguen grabar su primer disco es en el año 98, 94, 95, 96, 97, 4 años, trabajan y componen y no hay manera de conseguir que se fijen en ellos. Ellos de maquetas que se grababan en aquella época en unas condiciones casi tercermundistas. Cualquiera hoy en día en su casa graba mucho mejor la música que lo que se grababa en aquella época con los 8 pistas que había. Grababan sus maquetas, las llevaban a las radios, las llevaban a la prensa, las movían, buscaban la manera de tocar desesperadamente, pero tardaron 4 años en que alguien se fijara en ellos. Y además cuando se fijaron en ellos, les ofrecieron la posibilidad de grabar solo 3 temas condicionados a la venta. Si no vendían más de un número determinado de copias, ya se podían ir a su casa. Quiero decir que, claro que les costó mucho llegar a dar el primer paso. Este primer paso son muchos años de mucho empeño. Luego ya las cosas van cambiando, sobre todo a raíz de la grabación del segundo disco, Senderos, es cuando el grupo explota realmente, tanto en España como en Europa y después en América. Pero es una historia de mucho trabajo y de cierta desesperación. Yo recuerdo que en aquellos años pues, estaban casi desesperados. Las discográficas les devolvían las cintas grabadas sistemáticamente. Yo tengo algunas cartas de ese tipo, discográficas diciendo, no nos interesa el trabajo que usted nos presenta. Imagínate si no se tirarían de los pelos años después cuando vieron cómo funcionaba el grupo y lo que vendía. Incluso ahorita que mencionas, hay como estos abstractos de cartas de respuesta de lo que hay premios en los que, ¿no? Concursos en los que también participan, hay anécdotas también de estas cosas que se viven en el día a día, que eso es lo que te digo que me parece interesante, decisiones de las radiodifusoras, ¿no? De qué canción elegir, qué cosas así. Hay Exacto. algunas canciones que tú crees que hubiese sido diferente la historia de ellos, o sí crees que estas historias, no sé, bueno, en mi caso, no héroe de leyenda, que pues es un himno, ¿no? Es un himno, Antonio, es algo que defines, es algo que te gusta y te atrapa, y me atrevería a decir que es esa canción que los reconoces, pero además alguien que no haya escuchado nada de héroes puede ser una buena entrada. No sé si tú Sí, tengas así un par o tres canciones que digas, estas son. sí, yo creo que, por ejemplo, Entre dos tierras es una canción mítica. Yo creo que por la contundencia del arranque del tema, con la guitarra con delay de Juan y la entrada de la batería y del bajo que es contundente, es la canción que les abrió las puertas de Europa. Realmente, Entre dos tierras en Alemania fue un pelotazo inconcebible. Es que era una cosa que la cantaban los alemanes sin entender lo que decían. Salir el español. Sí, yo creo que fue la primera canción realmente que les pone en el mapa. Luego, pues Maldito Duende del mismo álbum también es un tema magnífico. O La Sirena Varada, por ejemplo, La Chispa Adecuada. Del primer LP hay canciones como Mar Adentro, por ejemplo, o Agosto, que te comentaba antes, Flor Venenosa, que yo creo que son, como decíamos antes, himnos clarísimos que se escuchan y que no se van a Y dejar de escuchar. Y hay canciones que ahorita que mencionabas, no sé, Sirena Varada, La Chispa Adecuada, te voy a decir que en mis épocas, no voy a revelar mi edad, pero en los 90, finales de los 90, era el hit. Tú ibas a alguna disco, algo, era el hit. O sea, era parte, o sea, de ese roster de canciones que la iban a tocar. Y si Eso ibas es. a estos lugares donde se tocaba música en vivo y demás, pues alguno que se echaba su palomazo, echaba el cover, era parte de, ¿no? Y bueno, ¿qué te digo? Bueno, o sea, también es parte de, pero creo que eso tiene que ver también ya con cómo llega a México y también con otras generaciones. O sea, yo creo que tu texto también es interesante porque es justo nos habla en España, ¿no? Y cómo se da todo esto. Ahora, de esta cuestión de expansión a otros países, ¿tú qué nos podrías decir? O sea, ¿qué fue lo que hizo que también fue eso que también ya estaba de rock en tu idioma? ¿Qué fenómenos estaban ad hoc para que también lograran hacer esta exportación como banda? Ellos estaban empecinados en salir de España. En el 91 hacen la gira de presentación de Senderos de Traición, hacen unos 100 conciertos durante 6 meses. En agosto del año
91 hicieron 26 conciertos, casi no da tiempo de moverse por el país. Y todos los recintos fueron plazas de toros y campos de fútbol con una capacidad media de entre 5 y 10.000 personas. Fue un año glorioso que llenaron absolutamente todo. Era el año de los héroes, fue algo tremendo. Yo vi muchos conciertos de aquel año y era espectacular ver cómo la gente lo seguía de ciudad en ciudad. Había no solamente el público de cada ciudad, sino que había muchos chavales y chavalas que cogían el coche en verano y se iban detrás de ellos haciendo seguimiento de la gira, pero con una pasión que no te puedes ni imaginar. Yo conocí a algunos de ellos, ¿no? Entonces, ellos no querían seguir así. Ellos son muy ambiciosos, siempre fueron muy ambiciosos y no se veían año tras año girando por España en esas condiciones. Y fíjate, decidieron irse a tocar a Suiza y a Bélgica, y en Suiza y en Bélgica les salieron dos conciertos en dos salas que cabían 200 personas y fueron a ver los 100 y tuvieron que pagarse ellos los desplazamientos y los gastos. Pasaron de tocar ante 10.000 personas en Barcelona en un pabellón de la ciudad a tocar ante 100 en Berna de una semana para otra. Y no se le cayeron los anillos. Quiero decir, esa ambición la tenían. Ellos querían sembrar y lo más fácil, en teoría, era cruzar el Atlántico, como se había hecho siempre en España. Todos los grupos y todos los solistas, pues ya sabes cómo hacen, ¿no? Se van a México, que es la puerta de entrada, y no es por allí porque hay una afinidad cultural e idiomática importante. Pero ellos optaron por Europa porque explicaban que es que estaban a 200 kilómetros. De Zaragoza a Francia hay 300 kilómetros. Y decían, yo quiero tocar en Us, yo quiero tocar en Niza, yo quiero tocar en Italia, en el norte de Italia, quiero tocar en Alemania. Y se empecinaron en hacerlo. Fueron sembrando y poco a poco empezaron a escalar también allí. Y con la llegada de Entre Dos Tierras y el pelotazo que dio en Alemania, empezaron ya a subir ahí como la espuma. Yo creo que es una historia de ambición, de que no quedarse con los brazos cruzados y de explorar caminos que hasta entonces no habían sido explorados en España. Nadie había hecho eso antes. A nadie se le ocurre ir a tocar a Alemania poniendo dinero de su bolsillo. Nadie. Ellos lo hicieron, consiguieron recoger los frutos. Ahora, desde tu visión, porque tú eres abogado, hay un apartado también importante de, no sé, hoy se habla muchísimo de esta cuestión de la protección de derechos de autor, de hablar de cómo se trabajan, se manejan las editoras, cómo se hacen estas licencias, ¿no? De reproducción, mecánicas y demás. Creo que también ahí mencionas en parte del libro la definición de esto, ¿no? Por un lado, cómo lo van a trabajar con el disquero, pero también con un editor musical. Entonces, ¿quieres también platicar sobre esto que me parece también sumamente interesante? Sí, dices bien, porque sí, yo trabajo en el mundo del derecho y siempre me he preocupado enfocar de alguna manera mis trabajos por allí o ayudarme a documentar. Por ejemplo, en el caso de Héroes era importantísimo acceder a los contratos que habían firmado, tanto con las discográficas como con los sucesivos managers que tuvieron. Y mi hermano tenía en su archivo unas cuantas cosas pude indagar en ese terreno y ver que realmente al principio fueron muy maltratados. Mira, el primer contrato que ellos firman, que es por las tres canciones del mini LP que sacan en el año 87, cobran la friolera de 75 pesetas, que traducido a euros hoy en día son 50 céntimos de euro. No sé cuántos pesos serán, 3, 4 No, pues pesos, no lo nada, sé. Es decir, más o menos. no les dieron absolutamente nada. Entonces, imagínate si empieza así. Claro, ellos querían grabar un disco y se aprovechaban, las discográficas se aprovechaban de la pasión de los chicos por grabar y no les daban nada, pero no les daban ni un duro. Quiero decir que a mí me pareció siempre muy interesante poder enfocar esa relación entre la banda y el mundo económico que le rodeaba, porque llegaron a facturar mucho dinero ellos. Cuando hacen la gira del Espíritu del Vino, es un grupo que hace 130 conciertos internacionales y facturan un dinero impresionante. En Aragón se dijo que eran la segunda empresa de la comunidad, después de la Opel. Llegaron a decir eso. No es cierto, ¿no? Pero es verdad que generaban mucho en ese entorno. Y otra cosa muy curiosa es que yo quise acceder al fondo documental, los contratos, etcétera, y facturas de la agencia de ellos, que era una agencia en Madrid que se llamaba 10 y 10, que llevaba Ignacio Cubillas, Pito, y conseguí localizar a una antigua empleada que yo conocí en aquellos años para preguntarle dónde estaba el archivo
Quinto era el archivo antes de la movida española. Estaba Eros, que también estaba Alaska, estaba los trogloditas, pues era pero archivo de la empresa basura cuando la empresa cerró y no pude acceder a gran parte de ese fondo. Pues sí. Ahora, Antonio, no sé si me escuchas, pero hay también apartados donde nos hablas y de estos registros también de lo que se hacía como promoción. A mí me llama mucho la atención porque acá en México había un programa pues con mucha audiencia los domingos, que era siempre en domingo. Y tú mencionas algunos otros programas en España y mencionas como esta fórmula, ¿no? De que ellos además después de hacer todo ese trabajo y demás, tuvieron que aprender como a, pues, que los maquillaran, ¿no? Los arreglaran bien y simplemente empezar a simular movimientos por esta tendencia de los playbacks, que eso te lo juro que te lo cuentan, te lo platican, pero ya leerlo dices, qué difícil, ¿no? Porque cómo haces, cómo enmudeces eso que justo quieres hacer cuando interpretas y que además se te note, no sé. Entonces, esa parte, y me gustaría que te expandieras porque también hay anécdotas sobre esas actividades también de promoción con firmas de discos y las reacciones de los fans, que eso también es súper padre leerlo. Sí, sí, no, ellos como parte de su trabajo, al haber grabado sus discos con una multinacional como EMI, tenían que hacer promoción. Y la promoción le dedicaban muchísimo tiempo. Mi hermano tenía unas agendas llenas de anotaciones con los actos promocionales que hacían, pero es que era día tras día. Iban a, por ejemplo, en España, al País Vasco, y estaban un día o dos en Bilbao, otro día o dos en San Sebastián, a Vitoria, a Pamplona, y recorrían todas las emisoras de radio de la época, incluso las televisiones que había, que menos que ahora, evidentemente, pero por los platós de televisión, ahí es donde efectivamente los maquillaban y tenían que hacer el playback famoso, simular que tocaban los instrumentos. A ellos les daba igual. En esa época eran tan jóvenes y estaban tan ilusionados por lo que estaban haciendo que me decían que la promoción era una maravilla. Les permitía viajar por el país con todos los gastos pagados, de hotel en hotel, les daban a comer. Y claro, hablar de su disco les encantaba, que llegara una emisora de radio y que les preguntaran por su trabajo, para ellos era un lujo. Eran unos chavales que estaban empezando y sobre todo al principio la promoción, más que un sufrimiento, para ellos era un placer. Luego con el tiempo se hicieron menos necesarias estos actos de promoción, se hicieron menos. Cuando ya la banda sacó Senderos y El Espíritu del Vino, siguieron de alguna manera metidos en la rueda, pero ya con mucha menos exigencias. Ahora, pensando en ese trabajo de management, tú mencionaste, o sea, ese trabajo de management, ¿por qué cambió? ¿Qué les aportaron? Y al final no sé si sea también como de cierta manera la causa pues de ese cierre, ¿no? De ese fin como banda. Los managers eran imprescindibles, como son imprescindibles las discográficas. En aquella época, si no tenías un manager, no hacías conciertos. Eso estaba claro. Y no sé si hoy en día sí será la misma proporción, pero los grupos importantes siempre necesitan una infraestructura bastante potente para contratar, necesitan una oficina de contratación, necesitan tener personal, no suyo, sino una empresa que les dé estos servicios, que les ponga un manager de carretera para que les lleve, que les ponga un equipo para sonorizar los conciertos y que les vaya haciendo toda la contratación de las giras. Es el punto de referencia básico. Yo creo que el papel, por ejemplo, que hizo Ignacio Cubillas, Pito, que es el manager que los tuvo del 88 al 95, fue importantísimo, porque él era poco menos que el manager de la movida y manejaba los hilos de casi todos los conciertos que se hacían en España. Entonces, claro, él los metió como teloneros de los grupos que entonces eran los principales. Y poco a poco ellos fueron comiéndose el terreno, hasta que llegó un momento en que esos grupos ya no querían llevarlos de teloneros, porque les hacían sombra, demasiada sombra, y empezaron a ser ellos los principales. Pero es una infraestructura necesaria, es imprescindible tener detrás este conglomerado de personas que forman las agencias de manager, porque es que son fundamentales para conseguir conciertos y llevarlos con cierta, vamos, con solvencia y con medios suficientes. Ahora, este texto que tú has construido nos daría para, sobre todo porque hoy por hoy pues está de moda hacer estas biopic que la gente pues busca, les gusta y se hacen series. No sé si lo has pensado porque está muy bien documentado, es un texto extenso,
te digo, cronológicamente pues va siguiendo, nos vas dando datos muy reveladores, entonces sí nos daría, si te han hecho la propuesta, está todavía en veremos, no lo sé. De momento nadie me ha hecho la propuesta. Es verdad que el libro como yo lo he redactado desde un punto de vista narrativo, creo que sí que sería relativamente fácil hacer una adaptación para hacer una, no sé si una serie o una película, no lo sé. Sí, porque yo me preocupé mucho de buscar líneas narrativas, de buscar puntos de inflexión como novelista que soy y de buscar una serie de finales. No hay un solo final, todo se va cerrando poco a poco, tiene un sentido, por qué empieza y por qué acaba, está todo enlazado. En ese sentido sí que podría hacerse algo. De momento nadie me ha dicho nada, pero bueno, aquí estoy abierto a cualquier opción, desde luego. Atención, productores, plataformas de streaming, atención. Antonio, háblanos de ese último concierto y háblanos también de estas cosas que, poco a poco hicieron que pues la banda no siguiera junta. Son varios los factores que influyen para que en Los Ángeles, el 6 de octubre del 96, la banda ponga fin a su carrera, son muchos. Mi hermano lo explicaba muy bien. Alguna vez me decía, es que llegamos a estar prácticamente en silencio entre nosotros. Los héroes del silencio entraron en silencio. Hubo muchos desencuentros desde el año 93-94. Llegó un momento en que las giras, cada uno llevaba su vida, no se hablaban mucho. La incomunicación fue el peor enemigo que tuvieron. No, son cosas que vienen de lejos. Evidentemente, uno no deja de hablarse con otro de un día para otro, son cosas que llevan su recorrido, pero sí que es verdad que hubo un proceso de alejamiento entre ellos. Era realmente, como te decía, casi una empresa en movimiento, le llamaban el buque, entre ellos decían que era como un buque, que para frenar necesitaba invertir los motores muchas millas antes de llegar a puerto, porque si no se hubiera destrozado contra el dique. Quiero decir que realmente era una maquinaria engrasada que era muy difícil de controlar, que era muy difícil de manejar. Tuvieron mala suerte con la muerte de su manager preferido, Martin Druil, que murió a finales del 94 en un accidente de carretera, que era una persona encantadora, que los conocía al dedillo y sabía manejarlos muy bien. Luego ya no fue lo mismo. Tuvieron mala suerte con la enfermedad de Juan, porque empezó a tener esos problemas en la mano que le impedían tocar a gusto y se sentía desplazado dentro del grupo. Tuvieron problemas de comunicación, como te digo, la vida de carretera de un grupo de rock, y sabes lo que es sexo, drogas y rock and roll, y, y llega un momento que todos se desquician. Bueno, son muchas las razones que te vienen en la separación. Al final, pues, rompió quien quiso romper, pero en el fondo la banda estaba en situación preagónica. Justo esto que mencionas es la entrada de uno de tus capítulos que hace alusión a la última canción, ¿no? Que en el buque, ¿no? Que es un día también era un gran proyecto, tenía mucha fuerza, traía una inercia impresionante, pero sí también valdría la pena que qué pasó entonces con las vidas de los demás, a qué se dedican hoy, qué están, o sea, cómo siguieron, porque al final, pues todos eran artistas, o sea, todos tenían una actividad que pues hicieron muchos años pues no me imagino un día que despiertes y dices, no más, toco mi batería, no más, estoy con mi bajo, no más, mi guitarra, en el caso de él que tiene pues un problema con la mano, yo creo que debe ser difícil y cómo redirigieron, como dicen, ¿no? La brújula, ¿no? Para decir, bueno, pues ahora nos vamos a dedicar a estas otras actividades. Fue un mazo que empezó a acabar, pues exactamente de un día paralizado después de haberte movido por el mundo. ¿Ah? Hola, Antonio, es que creo que te nos estás cortando un poquito. Giselle, Nos cortas un poquito, o sea, te veo así como, o sea, friseado. A ver, no sé si nos escuchas. Déjame poner, te voy a poner un comentario en el chat interno.
No sé si nos escuchas. Hola, Antonio. Hola, hola. Hola, hola. ¿Oyes? Ah, ahora sí, Ah, ahora sí. se ha perdido Ya. totalmente la señal. Sí, Bueno, no te bueno, vale, preocupes. No estupendo. pasa nada, no Bueno, pasa nada. Ya te no, recuperamos. eso. Te comentaba que para ellos fue un mazazo tremendamente duro porque pasar de estar continuamente moviéndote por el mundo a llegar a tu casa y decir, ya no tengo nada que hacer. Los próximos meses, que hubieran sido una locura de conciertos o de grabaciones o de composición, me quedo en mi casa. El único que tuvo una actividad continua y además muy brillante fue Enrique, que ya tenía planificado de antemano su nuevo disco y en cuanto la banda se disolvió, continuó con su proyecto que sacó al año siguiente, en el año 97, Radical Sonora. En el caso de los demás, les costó mucho dar un cambio a sus vidas. Juan Valdivia, pues hombre, es verdad que su mano le ha impedido dedicarse a la música como él creía, como él quería. Se dedicó a aprender piano, estuvo haciendo muchos cursos de piano, 10 años de piano hizo, porque le prohibieron tocar la guitarra. Y fue un calvario para él, de médico en médico, para ver cómo podía curar su mano, y no había manera. Entonces se dedicó a tocar el piano, pero se retiró del mundo de la música, y por eso ha querido contarlo ahora, para que la gente sepa por qué realmente nunca ha hecho nada, porque no ha podido, ¿no? Luego Pedro sí que tuvo muchos proyectos por delante, Pura Vida, DAF, una banda con un DJ zaragozano, ha hecho otro grupo que se llama La Red, no ha parado de tocar con bandas tributo, le encanta escribir. Pedro es un hombre, un hombre orquesta, digo yo, toca todos los palos posibles, es un buen batería, toca un instrumento múltiple y hace de todo, ¿no? Y mi hermano ha estado muchos años bastante retirado del mundo de la música, pero seguía componiendo y ahora saca un álbum aquí en España, un álbum en España que se podrá comprar también, supongo, desde México a través de redes de plataformas de streaming saca un EP con canciones que ha ido componiendo antes. Bueno, de una manera modesta, los demás han seguido un poco desvinculados de la música, un poco haciendo sus cosas y es lo que te puedo decir. A manera de también de A homenaje manera y de de cierre, también de Antonio, homenaje y de cierre, y no Antonio. sé si se oye como algún eco por ahí, Sí, pero tienes un te material oigo. fotográfico, tienes pósters, tienes fotografías de boletos, de tickets para entradas a conciertos desde Alemania, España y demás. Todo ese material, quiero pensar que o sea, te lo dieron y que además ¿cómo lo seleccionas? Y cómo dices, no, lo voy a decir. Hay unas fotos preciosas, incluso de la grabación de Sirena Varada, increíbles, así en blanco y negro, que sí, cuéntanos, porque sí las vi, me detuve ahí Va- en ese material. Básicamente es todo de mi hermano. Mi hermano es un hombre ordenado que todo lo guardaba y todo lo tiene clasificadísimo en cajas y en etiquetadas. Y bueno, es que además él es muy aficionado a la fotografía y a partir del año 90 se compró una cámara con objetivos potente y empezó a hacer fotografías. Tiene miles y miles de fotografías de la banda. Y bueno, seleccionar aquello fue un trabajo complicadísimo porque había muchísimo material. Como dices tú, entradas, pases de backstage, carteles, tenía todo guardado. Hicimos una selección, no nos dio tiempo a revisarlo todo porque hubiera sido casi imposible. Pero él había hecho alguna vez alguna labor de rastreo de su material y entre esas mejores a lo mejor claro que tenía 3.000 para seleccionar. También teníamos el material de un fotógrafo de Zaragoza, teníamos el material de Javier Clos, que es el fotógrafo que hizo la portada de Senderos de Traición, amigo del grupo de siempre, que les había hecho muchas fotografías en conciertos. Y la mayor parte del material que hay en el libro es parte de mi hermano y parte de Javier Clos. No, pues impresionante, o sea, la verdad vale muchísimo la pena. Antonio, ha sido un verdadero placer tener esta tarde aquí, pues tu testimonio, tu libro, aquí en Charlas con Café, te agradecemos mucho, sabemos que ya es tarde allá en España, pero no importa, te diste el espacio y estás aquí con nosotros, te deseamos el mayor de los éxitos y bueno, pues que esto que es Héroes de Leyenda, escrito bajo el sello de Plaza y Janés, pues que tenga ese eco y esa resonancia en todos los países a los que lo está llegando. Ahora que en México estoy segura porque, bueno, pues es la historia de una banda de rock mítica, ¿no? Que son los Héroes del Silencio y qué mejor siendo tu hermano de Joaquín, este gran también bajista, creo que también le da
cómo es este halo de intimidad, ¿no? De ser más cercano a la banda. Muchas gracias, Antonio. Es un placer de verdad conocerte y haber conversado contigo. Giselle, muchas gracias a vosotros. Encantado de haber estado y cuando queráis algo de mí, aquí me tenéis. Así será y nos vamos a ver próximamente porque organizamos una actividad acá con nuestros alumnos, así que a distancia, pero vamos a seguir Es verdad, platicando. Un abrazo muy es fuerte cierto. hasta España Un abrazo muy y grande. mucho éxito. Hasta pronto. Igualmente, Muchas mucho gracias. éxito. Y también, bueno, para todos los que se conectaron como cada jueves, muchas gracias. Mi nombre es Giselle Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. No me resta más que invitarlos a nuestras próximas charlas con café a las 13 horas aquí a través de Facebook y YouTube. Muchas gracias.